Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no, hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno. Con Andrés Charria y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en @AndrésCharriaS y @TinsaOficial. Ah, y suscríbase a este podcast. Carcamán, ¿qué ha habido? ¿Cómo están? Bien, Chiruso. ¿Todo en orden? Sí, hoy estoy muy contento porque nos toca hablar de lo que está hablando el fútbol ahora, que es de fútbol femenino. El fútbol femenino tiene hoy 3 o 4 temas en la mesa. Obviamente Rubiales, el veto de la selección, el gol de Linda Caicedo y 2 jugadoras maravillosas que nos acompañan, que tenemos el gusto y que nos acaban de decir que van a hablar de lo que les dé la gana y de eso se trata. Yo tengo que presentar a Vanessa Córdoba. Vanessa empezó en equitación, en deportes ecuestres no conozco la historia, si no la quiere contar acá. Se pasó al fútbol a jugar de arquera y lo ha hecho bien. Vanessa jugó en la selección, pero, y ya no lo van a contar ellas, por razones extrañas no las de jugar en la selección. Y nuestra otra invitada se llama Manuela Acosta. Y antes meto la cucharada con algo y es que por fin hablamos de un tema coyuntural. Ya vamos hablando del 5-0 un huevo de tiempo, man, que yo digo que ya es mejor hablar de cosas que realmente no funcionen más. Y sí, Manuela Acosta Murcia, que en este momento es apoderada por la equidad de género. Y hablando de la equidad, juega en la equidad, ojalá la equidad. Y es la primera jugadora que jugó en los 3 equipos capitalinos. Nos acaba de decir esa que me parece gran dato. Yo no la tenía en Millonarios, lo confieso. Yo tampoco. Pero sí, de las grandes, de cuando uno arrancó como a oír acerca del fútbol femenino, Manuela es uno de sus referentes. Y Vanessa. También. Lo que pasa es que Vanessa también es más vigente con ciertas cosas, ¿no? Por lo menos en Nacional. Ya empezamos a hablar de edad. No, tranquila, yo tengo 57, ustedes todos son mis hijos, no se preocupen. No, Andrés tiene el mismo peinado del fiscal Barbosa, ¿y lo ven? El mismo peinadito así. Pero bueno, Carcamán, continúe, perdón. Nada, bienvenidas, Manuela, Vanessa. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, con Manu, gran amiga y compañera camerino, compañera de este viaje, de esta maratón por el trabajo de la equidad en el deporte, no solamente en el fútbol. Y bueno, un gusto de verdad estar aquí y poder hablar de lo que normalmente no hablamos y poder así también crecer. Bueno, todos. Empecemos. ¿Por dónde empezamos? ¿Rubiales? Yo creo que es lo más coyuntural. Yo le oí a Manuela una entrevista de hace 2 días, porque esto todo es coyuntural. Es decir, nosotros estamos a 30 de agosto. A 8 días, quedó campeón España el domingo pasado o el antepasado. Hace 15 días, hace 2 semanas. Estamos a 2 semanas de el beso que Rubiales dio sin consentimiento a una niña de apellido Hermoso, si no estoy mal. Sí, Jenny Hermoso. Y la huida hacia adelante, como dicen los españoles, de este bárbaro que no tuvo el valor de hacer las cosas bien. Entonces, claro, quedaron campeonas mundiales y toda la euforia que debe ser eso. Nosotros todavía no sabemos qué es eso, pero pues me parece que todo estuvo mal manejado de parte de Rubiales y de la federación. ¿Ustedes qué cuentan? ¿Qué opinan? ¿Qué les han contado? Yo creo que, y ahorita que lo mencionábamos, no es que al final hablemos de temas solo que sean coyunturales, sino que eventualmente tocan un deporte que para nosotras se ha vuelto una gran plataforma, pero que al final sigue siendo la excusa, que es el fútbol, y que se vuelve el talón de Aquiles, pero también desafortunadamente es el opio del pueblo. Yo lo decía en esa entrevista y lo mantengo un poco al margen de la culpabilidad del error inicial, porque sí, a grosso modo es un error explícito, visible, que seguramente pues no se hubiese materializado de la misma manera con nuestros homónimos hombres, que las comparaciones son mezquinas, pero hay que traerlas a estas conversaciones, pero que
creo personalmente que el escenario más contraproducente no es el error, sino el no poder asumir el error y en el camino de justificarlo en un abuso de poder, pues llega un poco a ser una revictimización de una escena en donde, pues al margen de la emocionalidad del momento, porque yo creo que Vane y yo no sé si ustedes alguna vez estuvieron en un deporte de alto rendimiento, porque no digo que sea solo el fútbol, pero uno a veces en la calentura de un partido, teniendo las pulsaciones o la emocionalidad de ganar un mundial, porque pues nunca he ganado un mundial y no sé qué emocionalidad pues derive, pero uno sí puede hacer muchas cosas pues que seguramente no son tan funcionales, pero creo que cuando baja esa pulsación, cuando baja la emocionalidad y lo sigue afirmando y se sigue resguardando en el sistema, porque el sistema todavía sigue siendo un sistema del patriarcado, de predominancia masculina, pues nos muestra dos cosas y yo creo que esto siempre lo hemos compartido con Vane porque ahorita decías que somos apoderadas, no nos hemos apoderado de nada, somos abanderadas de la equidad de género, especialmente de los derechos de las mujeres, lo tenemos que decir enfáticamente. Nos hemos dado cuenta que estos escenarios ya no son temas de moda, sino son temas que están mostrando que tenemos unas brechas muy grandes frente al reconocimiento y la dignificación que tenemos las mujeres en el deporte. Entonces, sí, nosotras hemos entendido que también no debe ser un escenario de culpas porque si empezamos a culpar esta vaina no va a cambiar, pero sí creemos que hay una responsabilidad compartida con los hombres y especialmente con esas nuevas masculinidades de hombres y mujeres que no nos las sabemos todas, pero que podemos asumir con tranquilidad un error y decir, venga, me equivoqué. Y creo que ese es el error más grande, no poderlo asumir. Y atornillarse. Vane, adelante. Sí, atornillarse. Yo creo que esa situación abrió puertas, es decir, de lo mejor que me llevo de lo que realmente todavía está pasando es que la conversación se abrió. Sí. Eso anteriormente ni siquiera pasaba. Manu menciona una vaina súper importante y es el nivel de emocionalidad en estos escenarios. Claro. Esto aplica para él, pero también aplica para ellas, sobre todo con el nuevo video que sale donde ellas van en el bus. El de hoy. Con además una botella de cerveza en la mano, lo más normal del mundo, o sea, ya en esas instancias tú estás celebrando, llevas varias horas sin comer con un desgaste tremendo, o sea, seguramente en otro tono. A lo Grinch, tomando, es que están tomando. Como aquí en un momento se nos criticó también cuando el Huila queda campeón porque salían tomando cervezas unas tomatragos. No, venga, o sea, estás en un escenario para donde celebrar. estás en modo celebración, está. Y ahora la discusión se torna que es que ellas no muestran ningún tipo de molestia en el momento. ¿Y a qué voy con esto? Así como él en su momento quizás no lo vio mal, ellas tampoco. Porque les aseguro que más de uno que lo vimos fue, uy, como, raro. Raro. Incluso yo llegué a pensar como que, bueno, de pronto había, pues, como una relación ahí que no se podía comunicar y no sabemos. O sea, es decir, no es que pasó y todo el mundo de una señaló. No, eso tomó casi 24 horas para que escalara, para que todo el mundo se diera cuenta realmente de qué pasó, incluso para ellas mismas. Y eso es lo más peligroso de este tipo de violencia, y es que no la identificamos. La normalizamos tanto que no la vemos, y es que ahí viene el problema, es que él insiste en no verla, y eso es lo preocupante. Sin embargo, creo que es un gran ejemplo, así como lo fue hace poquito en una rueda de prensa aquí en Colombia, donde un técnico hace referencia a un chiste bien particular. Lo podemos decir, no una rueda de prensa del Junior del Bolillo, con Bolillo Gómez hablando mal de una monja. Con un chiste pésimo. Un chiste culísimo. Y para mí al final todo se resume en no es culpa de ellos tampoco. Porque si llegaron hasta el punto de pararse en una rueda de prensa, o si llegaron hasta el punto de pararse en la celebración del título mundial y hacerlo, es porque en el pasado se han pasado un montón de cosas. Porque se ha llegado allá. Nadie nace queriendo ser violento, nadie nace queriendo ser abusivo, no. Es un montón de cosas que te van haciendo sentir que tienes el derecho a.
Y ahí es donde se está generando el cambio en la conversación, cuestionando el, venga, pero ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Qué es euforia? Pues sí, pero pues también entre la euforia, el sentido común tampoco es que se pierda tanto, o sea, hay niveles de niveles. Entonces, creo que eso es como de lo más valioso que estoy viendo de esta conversación. Y por último, algo que me genera mucha curiosidad, y aquí les hacemos la pregunta a ustedes. Hace varios días vengo pensando, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de este tipo de escenarios o casos, justifican los hombres con el, es que tengo mamá, tengo hijas, tengo hermana? Nunca lo he entendido. No, yo nunca he podido entender eso. Porque es como un común denominador, es como un patrón. Porque, por ejemplo, cuando pasa lo de Sebastián Villa, pasa lo mismo. Claro. Las primeras palabras que él da es que tengo mamá, yo tengo tías, yo tengo... Y es como salir a apoyar la comunidad LGTBIQ porque es que tengo una amiga que es... No, uno la apoya porque pues, está convencido de lo que significa la comunidad y que tienen los mismos derechos, es lo más normal del mundo, pero salir a decir, es que pues defiendo a los animales porque tengo un perrito. No, defiendes es porque lo crees, pero en nombre siento que se necesita justificar. Yo creo que lo hacen por justificar algo que puede ser medianamente lo único que encuentran para intentar justificar algo que realmente es injustificable. Yo también respondo, creo que es que yo no se lo haría a mi mamá. No se me ocurre otra. Yo, y en eso coincido con Vanessa, nunca lo he entendido. Sí, de acuerdo. Hay dos tópicos futboleros masculinos que son rarísimos. Uno que se lo inventó Maradona, es que lo juro por mis hijas. Y ese es tópico, lo juro por mis... Casi nadie jura, o lo juran por su mamá, por la madrecita, por la cucha, como digo yo, o por las hijas. Casi nadie jura, yo no he oído, por mis papá? hijos. Oh. Y la otra es que cómo le va a pegar a una mujer si yo tengo mamá. Pues compadre, le pegaste. Pero bueno, pasemos... No, pero espere, yo quería contar antes una cosa. Yo hablaba, esta mañana vi, un post que puso Laila Bushihab, la de Vorágine, que es gran amiga de esta casa. Esa es amiga de la casa. Sobre Iba Mutante. a venir, pero no pudo. Ah, sí, a propósito. Saludos a Laila. Y decía de todo el caso Rubiales, vainas que me parecen muy sensatas. Uno, el mal manejo de Rubiales se da por, uno, la minimización de los hechos, que hablan que fue un pico. Hermano, no importa lo que sea, o sea, no se puede hacer. No, sí, está transgrediendo el respeto en general. Lo otro, ignora la relación de poder, es decir, que él dice que es su amiga y no hay ninguna posición de dominio, cuando evidentemente, pues, o sea, sabemos que Rubiales era un lateral más bien flojo, pero igual en este momento es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, punto. Lo otro es que usa la emoción como excusa, que es lo que hablábamos ahorita, que yo no estoy tan de acuerdo. Uno tiene todo el derecho a celebrar y a tomar trago y todo, pero pues no va a transgredir el respeto, es muy sencillo. Lo que pasa es que el impulso de la celebración puede ser fuerte, porque además lo están comparando con lo que hizo Iker Casillas con Sara Carbonero, pero ese fue perfectamente, por eso, ese fue perfectamente consentido. Ahí se dijo, sí, acá no. Lo otro, y es eso mismo, es presuponer el consentimiento. Claro. Y la última que me parece una locura es victimizarse. Bueno, ya más de atornillarse, pero victimizarse me parece que es lo más loco que el tipo puede llegar a hacer ahorita. Da mucho pesar la mamá la mamá en huelga si es de hambre. Sincero lo que está diciendo, si no es todo un plan de mercadeo, da mucho. Además debe dar dolor. La mamá la debe estar pasando mal. Pero, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero quiero además, esto viene más dentro de ustedes dos. Es qué pasa en la Federación Colombiana de Fútbol. Si quieren hablar. ¿Se vale decir? ¿Cómo es que decía? No, siguiente pregunta. Puedes decir siguiente pregunta y hacemos siguiente pregunta. Pero hay dos temas. Mira que yo no creo que eso no debería ser tan misterioso. Es decir, yo tampoco. A ver, yo creo que primero, estos son formatos donde pues, nosotros, igual, en un formato de estos uno siempre tiene la responsabilidad, no de la intimidad de lo que dice, sino de lo que dice en sí. Pues porque al final estas conversaciones deberían ser de acceso a todo el mundo. Creo que Van y yo tenemos una visión compartida, y lo digo pues porque además no solo somos amigas de vida, sino somos socias de vida, y por eso es como que a veces nos tomamos la posibilidad de hablar de nosotras. Creemos que la federación ha hecho unos esfuerzos enfocados en una población que, digamos, es su principal escenario, que son las selecciones nacionales.
Y más allá de manejos, digamos, al margen de los vetos deportivos, porque normalmente, y con Vani hemos hecho una conversación muy ácida, especialmente con ella, que particularmente tendría todas las competencias para estar ahí, pero no me quiero enfocar solo en eso. Cuando uno mira la lista, uno también empieza, porque uno también tiene que ser justo con las realidades y con las colegas. Uno dice, ¿a quién bajarías? Y la verdad es que la presentación de lo que han hecho ha sido impecable, digamos, al margen de otras connotaciones que pueda tener ese escenario, los vetos. Pero la federación normalmente tiene una injerencia que se está quedando corta, porque nosotras siempre hemos dicho, y lo dijimos ahorita al margen del Mundial, pues maravilloso lo que se puede hacer con las 23, maravilloso que hoy tengan hoteles, ¿no? De primera clase, que hoy tengan unos viajes supremamente diferenciados con unos criterios de dignificación. Pero pues la federación tiene un hijo que sí está muy corto en la sostenibilidad y en las garantías que tiene para dignificar la profesión de las mujeres, porque no son solo las futbolistas. Fíjense que nosotros llevamos muchos años diciendo que el ecosistema del fútbol, pues las futbolistas representamos una masa importante y por eso nos ven con tanto amarillismo, pero las futbolistas dentro de todo el ecosistema del deporte femenino somos las que mejores condiciones tenemos. ¿Dónde están las árbitras? ¿Dónde están las entrenadoras? ¿Dónde están las fisioterapeutas? Extendamos a otras disciplinas. ¿Cómo la están llevando nuestras compañeras de baloncesto, nuestras mujeres de voleibol? Es decir, la verdad es que a nosotras no nos da ningún pavor hablar porque, y yo lo he dicho, esto sí lo digo un poco más a modo personal, yo aplaudo las últimas acciones de la federación con sus selecciones nacionales. Pero de lo que hay para allá abajo, las selecciones nacionales representan una parte ínfima de lo que es un país y de las condiciones de un país. Es decir, nosotros decimos que esa es la punta del iceberg, con unos manejos internos que pues seguramente también ellos tendrán que validar los manejos internos, porque así como cuando uno tiene una organización y tiene empleados que o no son tan honestos, que se equivocan o que no tienen tan buenas prácticas, pues les aseguro que en la federación no están exentos de eso. Pero al margen de eso, yo creo que nosotros en estas conversaciones, nosotros que conocemos, ustedes digo, y nosotras que hemos estudiado esta vaina, tenemos que empezar a diferenciar lo que es la DIMAYOR, lo que es su junta de competencias, lo que son los presidentes de los clubes y lo que es la parte anidada, que también tiene una responsabilidad, porque fíjense que esto no solo, digamos, responsabilidad, esto no, la palabra a veces culpa se queda muy bélica, pero es responsabilidad de un público que tiene que exigirle de la misma manera que le exige cuando salen sus equipos masculinos, responsabilidad de unos medios de comunicación que no se monten solo en tendencias, sino que eventualmente hagan un seguimiento, porque hoy los medios especializados son los que están sosteniendo parte del fútbol femenino. Se empezaron a montar en los 2 últimos años los grandes, pero pues esto lo decimos un poco desde esa. Con Vane hablamos con una colega que es maravillosa, que la debemos conocer todos, que admiramos, que es Diana de Coach, y el círculo virtuoso, ¿quién lo está haciendo virtuoso? O lo volvemos ese círculo vicioso donde les ponemos la responsabilidad de ellos y todos nos volvemos parte externa, ¿no? Entonces nosotras siempre hemos dicho, y a Vane y a mí, yo lo digo abiertamente, nosotras al abanderar esta causa, al margen de estar o no dentro de la cancha, siempre hemos creído que el argumento es importante, pero zapatero a zapatos. Y es como cuando hemos tenido que dar méritos, lo hemos dado, pero cuando hemos tenido que diferenciarlo para que la gente entienda que no es solo la federación, pues creo que sí ha sido una tarea muy ardua como reeducarnos. Bueno, sí, yo creo que eso es fruto de la particularidad de cómo el fútbol colombiano está organizado. Bien lo dice Manu, la federación se ocupa de las selecciones, la federación no se ocupa de la liga, ¿no? Adentro del fútbol colombiano, para quienes no lo saben, está dividido en dos. Bueno, está la federación, que es la cabeza total, luego se parte en dos, que es DIMAYOR y DIFútbol. DIFútbol siendo fútbol aficionado, DIMAYOR siendo fútbol profesional. Cuando ya lo comienzas a ver así, claro, si bien la federación es la cabeza, no es quien está totalmente o 100% como responsable con relación al resto de jugadoras, ¿no? Bien dice Manu, la selección solamente son un grupo de 20, 23, 25 jugadoras. El resto de las jugadoras, que son más o menos 400, siguen quedando por fuera. Se ha visto una evolución. Yo creo que cuando Manu estuvo en selección o cuando yo estuve en selección, las cosas han venido cambiando. Me parece fantástico que sí se esté dando el cambio. A veces quisiéramos que se diera un poco más rápido,
bueno, los cambios sociales no son fáciles, claramente. Entonces, bien o mal, ha ido cambiando, han ido mejorando. Esto, claro, también de manera paralela a que las mujeres, las jugadoras, están teniendo mayor exposición. Creo que las redes sociales también jugaron un rol tremendo porque nos dio voz a los atletas y a las atletas, nos permitió tener una plataforma distinta en la que no dependíamos de un medio de comunicación solamente o de lo que ellos quisieran sacar, sino 100% nuestro discurso, nuestro mensaje. Y poco a poco se ha ido dando. Con Manu siempre, o bueno, siempre no, en los primeros años que estuvimos en esto, de sentarnos con posibles patrocinadores, de sentarnos con las mismas organizaciones que rigen el fútbol colombiano, nos dimos cuenta que el fútbol femenino también es un acto pedagógico. Es que, incluso para nosotras mismas. Claro, es que yo lo digo, y lo digo en mi clase, es que el primer mundial de fútbol masculino fue en 1930. El primer mundial femenino fue en 1996. Entonces, claro, llevamos 69 años, 66 años de ventaja. Pero, claro, pero el oficial. Claro, por eso. Entonces hay que cortarlo y no lo podemos cortar en 66 años. Lo tenemos que cortar en 5 o en 10. Pero obviamente es que hay que llegar. Es que lo hemos dicho acá y particularmente... De hecho, hay un TikTok que fue medio viral sobre eso, en el que yo precisamente hablaba que nosotros le exigimos mucho al fútbol masculino, pues particularmente yo siendo hincha de la selección, hincha del Cali, uno exige mucho. Y no nos han dado nada. Y además, tras de que no han dado nada, es como hasta poco recíproco, en verdad. Es como cuando una relación uno entrega todo y a uno no le dan un carajo la misma vaina. A veces le tiran un bonito gol. Sí. A veces. De vez en cuando, sí. Pero, y hábleme ahorita del Cali. Pero el punto es, no... El fútbol femenino, particularmente... Es más generoso. O sea, con mucha menos plata, con mucho menos apoyo y con mucho menos tiempo, sobre todo, han logrado mucho más. Y es que ya, y lo mencioné ahorita, el Huila, por ejemplo. El América también en su momento fue una banda. El Cali, cuando tuvo también jugadoras duras, también era que estaba linda, me acuerdo de las duras ahí. Santa Fe ahorita. Y para no ir más lejos, el Mundial Sub-17, lo que está pasando ahorita. Sí, bueno, van en Nacional. Está Vamos bien, a ver la Copa Libertadores. Y la equidad está bien, Vamos la a ver equidad. la Copa Libertadores. Pero a lo que voy es eso. Y realmente, sin apoyo han entregado mucho más. Y a lo que iba el TikTok, que fue viral, es que yo decía que me da rabia que tipos como Camargo, que nunca apoyaron el fútbol femenino, Álvaro González Alzate, ahorita que hablan de la de fútbol, que igual es el zar y maneja todo, pero pues estos tipos no apoyaron nada, pero sí estaban bailando ahorita felices en Australia. Entonces, pues hasta dónde llega el apoyo, es a lo que voy. Ustedes, yo estoy seguro, la respuesta, pero ¿se han sentido apoyadas? Pues, a ver, yo creo que es que Van y yo también compartimos realidades y lo digo, lo voy a hacer un poco desde el privilegio en nuestras posiciones, porque también creo que es justo mencionar. Sí, en la capital las condiciones eran diferenciadas. Miren, a mí jamás me dejaron de pagar un salario ni en Equidad, ni en Santa Fe, ni en Millonarios. Ni en el Inter cuando jugué en Italia, ni en Estados Unidos. Es decir, y lo digo como grandes organizaciones que fueron al menos mientras yo estuve ahí. Pero la realidad, y lo voy a decir un poco porque nosotras hemos abanderado esto desde la premisa trascender el yo para internacionalizarnos por el nosotras. O si no, Vanessa y yo ni siquiera tendríamos que estar haciendo esto, ni nuestra colega que es Michelle García, nuestra socia en el proyecto, ninguna de las tres tendríamos que estar haciendo esto, con lo soberbio que esto pueda sonar. Ojalá me aleje de esa soberbia. Lo digo es porque uno no debería sentir culpa de sus privilegios, sino utilizar esos privilegios como herramientas de construcción para otras. Nosotras empezamos una etnografía muy importante en medio de la pandemia, y lo digo abiertamente porque para nadie es un secreto que nosotras tres nos dimos la pela para tener una liga profesional en el 2020 en medio de una pandemia. Y fue el único año donde logramos, a partir de nuestras conversaciones muy álgidas, después les contamos en otro podcast las anécdotas que tuvimos que vivir. Tenemos tiempo, yo creo que va para dos, pero bueno, si ustedes tienen tiempo. Pero digamos que lo que queremos decirles, ese fue el único año donde tuvimos a todas las jugadoras con contrato. Y lo digo, tuvimos de pronto ahí sí apoderándonos de algo que no nos pertenecía porque a nosotras nadie nos ha nombrado oficialmente representantes de nada,
pero el gremio nos empezó a exponer como las representantes del fútbol femenino, porque además teníamos la posibilidad de alzar la voz, y lo digo ahí sí, no desde la queja, sino un poco desde esas soluciones. Claro, ¿qué pasó después de ese escenario? Volvemos un poco a la retórica que todos los procesos toman tiempo, y evidentemente el verbo que nosotros aplicamos es gradualmente. Lo que pasa es que esa gradualidad siento que hoy es muy incierta porque la gente cree que la brecha y el apoyo es solo lo salarial. Y la verdad es que el salario es uno de los criterios en un escenario laboral. Pero los más importantes, y ahorita los mencionaba un poco, Vane, el apoyo tiene que ser compartido. El día que nosotros le empecemos a exigir a nuestros equipos que mantengan a X o a Y jugadora, igual que se los exigimos cuando se va, voy a decir una torpeza del fútbol masculino, perdón, debería saber más, pero no sé, cuando se va un Quintero del Junior, o cuando va a llegar, o cuando va a estar un Cardona en el América, o cuando se va a decir, así como les exigimos con esos referentes, si nosotros lo hiciéramos, las mujeres no seríamos fichas móviles tan fáciles, y las mujeres poder empezar a articular mejores garantías, porque el problema más grande es, nosotras hoy tenemos colegas, y lo digo especialmente, ahorita echaba la cuña a modo de chiste, pero yo ya decidí, no sé, hace algunos años decía que me había retirado, hoy digo que lo puse en pausa mi carrera, porque me encantaría volver, y ahorita les contamos de un proyecto que nosotras trabajamos, pero no volver a las condiciones que hoy tenemos, no. De hecho, nos propusimos diseñar una plataforma para poder jugar en torneos que nosotras mismas quisiéramos disputar, con todo el reconocimiento y el mérito que merecíamos un poco pues las mujeres. Pero siento que hoy la gente no lo ve. Cuando no tienes un contrato, no tienes un acceso a una póliza de salud. Y el fútbol es un deporte de contacto. Tenemos colegas que la retiraron, y yo hace poquito hice una crónica de eso, la retiraron porque tenían una cirugía de cruzado. Y siempre hacía la analogía porque, nuevamente, las comparaciones son hartas, pero son necesarias para entender que la equidad todavía no es orgánica. Ya, así la gente crea como que el bienestar es ausencia de maltrato. No, es lo mismo. Dale, Andrés, dale. Pero Manuela, ahí sí hay ignorancia. A ti no te pueden echar y tienes un cruzado. Un montón. Hay una cosa que se llama estabilidad laboral reforzada y no te pueden votar. Entonces, también, si tú quieres defender derechos... Claro, pero nosotras no aplica. O sea, ¿cómo que no? Si tienes contrato de trabajo, no te pueden votar. Ese es el problema. Acuérdate que nosotras, la mayoría... Y lo digo... Es cuando no tenían contrato. Se rompió el cruzado cuando no tenía contrato. No, en la competencia. Te lo mantienen, listo, te recuperan, pero después no te renuevan. Y eso normalmente pasa, ¿por qué? Porque desde el reglamento del jugador, tú puedes contratar a un futbolista de cualquier género durante el tiempo de la competencia. En el masculino pasa que no lo quieres perder, entonces 1 o 2 años lo mantienes, ¿no? Firmas contrato, 2023, 2026. En nosotras eso pasa muy poco. Sí, eso sí es cierto. Porque nosotras buscamos todos los caminos legales, con Vane, con Mitch, nos dimos la pela. En ese momento teníamos personas expertas, gracias a Dios, de verdad, y lo digo, a veces el gremio es tan generoso desde otros frentes que no necesariamente del oficialismo. A nosotras nos han ofrecido asesorías legales, hoy nos acompañan la cuña, pero nos acompaña Brancop, que son maravillosos, yo no sé si son competencias de ustedes o no, pero lo tengo que decir, nos acompañan en finanzas, nos acompañan en muchas cosas, porque normalmente el sistema no nos lo da. ¿Quién te acompaña? No vi bien. Se llaman Brancop, es una asesoría legal que nos hacen en temas para entender todas estas vicisitudes legales que uno tiene como futbolista, deportista o emprendedor. Lo que les quiero decir es, hay unas retalías que siguen siendo ocultas en el fútbol femenino. Es que es más fácil contratar a una futbolista que no se ha lesionado versus una que se ha lesionado, claro. Y no hay ningún contrato que te ampare, porque si firmas un contrato a 5 meses, pues seguramente si te lesionas en el momento te recuperan, pero después de eso las retalías terminan siendo invisibles, como esos mini techos de cristal que todavía siguen existiendo. En el fútbol femenino tenemos muchos, y eso hace que el apoyo siga siendo muy complejo. El otro tema que nosotros siempre hablamos con Vani, no sé, Vani, si lo quieras mencionar, desde los medios y desde la comunicación constante que se da. Sí, y creo que fue uno de los grandes hitos que pudimos
de cierta forma vivir ahorita en el Mundial es que se comenzaron a ver mucho más, se comenzó a tener mucho más cubrimiento. Incluso Marta, en uno de los discursos poderosos que se dio, de cierta forma cargando esa responsabilidad que ella siempre ha cumplido muy bien, como un faro para todas las futbolistas realmente, y les decía a los medios, es que cuando yo era chiquito ustedes no mostraban lo que las mujeres hacían en el deporte, yo no tenía ese ejemplo, y esa realidad no es ajena a la del resto del mundo, no solamente Brasil, y mucho menos ajena a la nuestra. Poco a poco, de nuevo, hemos ido viendo como que ese interés que se ha generado, a veces no desde el ángulo que nos gustaría, que sería de lo deportivo. Manu decía durante el Mundial, es primer Mundial que nos dedicamos a hablar solamente al fútbol y no a nada más. Sí. Y entre jugadoras siempre hemos dicho, nosotros no tenemos el lujo, para mí, siento que a veces es un privilegio, ¿no? Pero no tenemos el lujo de solamente dedicarnos a jugar a jugar fútbol, perdón. Megan Rapinoe hace poquito decía, llevamos mucho tiempo jugando 2 partidos a la vez. Uno, el que jugamos entre nosotras, y 2, el de toda esta, digamos que revolcón para intentar, y a mí me quema el alma cuando lo digo, y durante el Mundial también fue gran noticia cuando Infantino lo dijo, y es intentar convencer del por qué las mujeres deberíamos tener mejores oportunidades, que arranca desde lo salarial, pero es poquito. Los medios de comunicación, como dice Manu, tienen un montón que ver, la representatividad importa, ver en televisión, en las noticias, a alguien que se te parece a ti haciendo algo, importa, eso también genera un cambio, eso también como jugadora te incrementa el valor. Como decía Manu, hoy podemos hablar de un Quintero, de un Cardona que llegan a XY equipo y sí y no y lo demás, alrededor del fútbol femenino no, y eso también nos va quitando valor. O sea, cuando un jugador es mediático, cuando un jugador lo conocen, se valoriza. Lo mismo pasa con nosotras. Entonces, cuando no tenemos eso, pues digamos que se nos abre un poco más de ese espacio para hacer indiferente lo que pasa adentro de. Y otra de las aristas que tiene este tema es también las condiciones laborales. Nosotras tenemos que prender y apagar la máquina todos los años, ¿no? Porque la liga nuestra es muy corta. Entonces, listo, full intenso, y el resto del tiempo, ¿qué haces? Hay unas que sí se pueden mantener en forma, otras no. Pero además, estamos con el cuerpo quieto, de cierta forma, sin competencia, 6 meses, y luego de un momento a otro le metemos el acelerador, además a jugar partidos cada 3 días. Fantástico, porque los hombres lo hacen y aún así ellos también tienen sus problemas con eso, y ellos teniendo todos, mejor dicho, la mayoría de los equipos, no todos, teniendo muchas herramientas para recuperar, muchas herramientas para preparar. Nosotros no, a los equipos femeninos no siempre les dejan entrar al gimnasio, entonces si entrenan en la mañana no pueden entrenar cuando están los hombres. No sé, la proteína. Esa es una anécdota de cómo nace nuestro proyecto que compartimos con Vane. Nosotras compartimos camerino. Y perdón, me acordé, amiga. Ya eso yo creo que ya no pasa. Espero, la verdad, esto fue hace, ¿cuánto? ¿5 años? Eso es muy poco. Tal vez. Sí, 5 años. ¿En dónde? La liga. Cuando compartimos camerino, ustedes saquen sus cálculos, y nos pasó algo muy curioso, y es que estábamos 7 colegas que queríamos entrar al gimnasio. Y cuando íbamos a entrar había un hombre de la selección, pues, también profesional, y no nos dejaron entrar porque nos tenían que cuidar. Esa fue la premisa. Que cuidar. Pero eso es terrible, porque habla muy mal del tipo, pero habla muy mal de ustedes, que no se puede cuidar. Es decir, a mí me parece que también hay un paternalismo mal entendido. Yo ahorita precisamente tengo una alumna que entró a un club profesional, y lo primero que me dijeron es que no se le fuera a ocurrir ir a un entrenamiento de hombres. Y esta mujer me dijo, no, yo me sé cuidar y yo me defiendo, no hay problema, pero... Es que qué horror que toque hablar de cuidarse. Sí, vamos moviéndonos por ahí.
¿De qué? ¿De qué? Que vengan. Sí, cuidarse de qué, exacto. ¿Y por qué no pueden entrar a les? Bueno, no sé, me parece que todo está tan mal entendido. Yo tengo un gran amigo. No, déjeme yo decir una cosa, es que han dicho tantas vainas que en verdad... Y estamos muy silenciosos. No, en Ustedes serio. tienen un No, gran de privilegio. todo lo que han dicho... Yo estoy aterrado. O sea, nosotros me hemos encanta. tenido aquí gente muy dura y realmente digo que nunca había concordado tanto con que tengan tanto la razón con lo que están diciendo. Me parece Y nunca que nos han es callado. verdad. Y era, por ejemplo, hablando de que las comparaciones son odiosas, es que aquí escribí varias de las cosas. Alejandro Pino, que también estuvo acá, contaba que donde hubiera vetos como los que les ha pasado a la selección mayores de fútbol femenino con la de mayores, país se cae. La selección, la federación. Donde no vengan David pasa lo de Ospina, Rubiales. Pasa lo de Rubiales. Se va el presidente. Donde no vengan Cuadrado, Ospina Y James. Esos tres. Sí. Se cae. Se cae esta vaina. Y entiendo, y lo dijo ahorita Manuela y Manu, además muy admirable eso, porque decías que, mejor dicho, que igual han hecho un muy buen papel, que no es como, bueno, ¿y a quién sacamos? No, todas han cumplido muy bien y tampoco es culpa de ellas. Pero este país se cae donde pase eso. Sí. Es a lo que iba. Lo otro, y hablaban de Megan Rapinoe, para mí ella es una bárbara, es maravillosa. Y además... Uno crece pensando en Sócrates como aquel jugador que era el que se le paraba a la gente y que sacó la democracia corintiana y el pueblo. Esta y se le todo. paró a Trump. Y esta no va a la Casa Blanca con Trump y le importa un carajo. O sea, para que piense que Caselli, Maradona, Rapinoe, mejor dicho, no, Caselli, Sócrates y todos esos jugadores así como que eran un símbolo. Contestatarios, hoy en día en el fútbol de hombres no hay. Y está El en el último fútbol es Cantona. femenino. Megan Rapinoe, por ejemplo. Bueno. Están ustedes acá hablando de Yo eso. tengo un gran amigo que seguramente fue técnico de ustedes, Carlos Eduardo Gómez. Fue técnico en Santa Fe, fue técnico en Millonarios. Fue mío. Es compañero de colegio Asistente mío. en Santa Fe y director en Millonarios. Es compañero de colegio, pero yo tengo, y no tengo nada contra él ni nada, no quiero hablar de él, pero yo siempre tengo una teoría, inclusive muchas mujeres me dicen que no, pero yo creo que los equipos debían tener cuerpo técnico femenino. Que no hay, sí hay. Yo voy a poner un ejemplo acá. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, creo que son 15, no hay una mujer. Sí, y seguro, en Bogotá hay ejecutivas durísimas. Yo les aseguro que si la ley dice la mitad tienen que ser mujeres, llegan. Es el mismo tema que yo tengo acá. Yo digo, claro que ahí está. Y es una pelea que tengo casada, inclusive con muchas mujeres. Pero yo sí creo que por dos razones. Una, porque si las obligan a poner directoras técnicas, las tienen que buscar. Es que ahorita no las buscan. Y eso es claro. Es decir, si tenemos un director técnico que es bueno, lo ponemos a entrenar mujeres y ya está. Pero me parece que es abrir oportunidades, claro, a la berrionda, pero es. Y lo segundo, porque ha ocurrido, es porque evitamos un tema de acoso sexual que todavía en Colombia es muy evidente y que por lo menos lo podemos cortar de raíz. Yo sé que se le puede estar quitando oportunidades, por ejemplo, a Carlos Eduardo, que es mi gran amigo, no sé cómo será técnico porque no, sé que tiene un invicto enorme con equipos de mujeres, pero ¿a ustedes no les parecen que eso sería bueno? Yo puedo decir una cosa antes, que creo que con Andrés siempre peleamos con esto porque para mí es algo, creo que hasta generacional, como en el pensamiento. Y es, yo no sé si no estoy de acuerdo. Yo digo que la gente debería estar es porque es buena y no abrirlo porque esté a las patadas. Pero no están porque mire la Cámara de Comercio de Bogotá. Claro, pero no tienen que, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que precisamente hay que luchar porque la mujer técnico que entre es porque sea buena, no porque sea mujer. ¿Y qué hacemos para que la Cámara de Comercio pues meterle a formación, meterle a más pero cosas? Si es que mujeres. Y lo mujeres otro que, bueno, pero eso puede estar medio cierto. Y lo otro que con lo que sí no estoy de acuerdo es con que se va el acoso. Yo creo que es que, pues es más difícil. Sí, pero es que es una solución muy retrógrada. O sea, uno debería propender porque no haya acoso, punto, porque hay una sana convivencia. Claro, pero digamos que es más difícil. Claro, no es por eso. Yo lo digo es porque si no, no las buscan. Es que el problema es que no las buscamos. Usted ve todos los ministerios. Claro que hay mujeres para cualquier ministerio, sí, pero no lo buscan porque no es obligación. Señoras, ¿cómo les digo? Es que no les... Es que, jugadoras, perdón, atletas. Es como cuando ahorita en el Mundial había panelistas, o sea, un grupo de periodistas, solo mujeres cubriendo el Mundial. Me parece maravilloso. Y, claro, pero se va al Mundial y ya no hay. Entonces, hay que luchar es porque estén y porque haya una convivencia normal. ¿Qué opinan? Perdón.
arranca mano y cierra. ¡Cobarde! Que tenemos muy claro el bailadito. Sí, claro. Entonces, ahí. Es que lo hemos hablado muchas veces. De hecho, a ver, nosotras trabajamos un poco en la premisa que no hay que ser la causa para abanderar la causa. No es que no creamos en la generocracia, no nos malinterpreten. De hecho, nuestro proyecto es 100% una acción afirmativa de género, porque nosotras sí creemos en las acciones afirmativas, entiéndase como las cuotas son unas acciones afirmativas cuando a ti te exigen que tienes que tener el 50% de tu comité directivo mujeres, eso es una acción afirmativa. Que el problema no es la acción afirmativa, el problema es el sostenimiento de esa acción afirmativa, es decir, asegúrate que la misma competencia que podría tener un hombre la tenga esa mujer al margen un poco de lo que quieres hoy abanderar. Claro. Yo tengo que decirles un poco, porque esta conversación la hemos tenido varias veces, ¿en qué sentido? Yo tenía entrenadoras mujeres por las cuales me he sentido acosada, y lo digo abiertamente, no sexualmente, el acoso también tiene múltiples variables. De acuerdo. Hay un concepto que sé que Van y yo vivimos en algún momento, no en momentos iguales, pero en momentos similares, y por eso lo digo, porque nuestra voz también jamás ha sido desde la vulnerabilidad, porque afortunadamente en casa nos dieron otras herramientas. El acceso a la educación, el acceso al discernimiento, el poder. Yo me encontré con un papá de las nuevas masculinidades que desde muy chiquita, y no lo digo porque tuviera muchos recursos, no, mi papá se hizo desde abajo, pero siempre me decía que yo podía elegir quién quería ser. Y es el que además me regala un balón de fútbol y me dice, hágale si quiere jugar fútbol. Y eso nos dio un privilegio de hablar desde otra posición. Pero hay un concepto que también se vive en el fútbol que no necesariamente tiene que ver con las condiciones, voy a decirlos hacia abajo, sino hay algo que se conoce como la porafobia, y es una fobia normalmente a las clases sociales. No importa si eres hombre o mujer, porque creo que al margen de eso, sí, por supuesto que en la heteronorma siempre asumimos que el hombre es el que va a acosar a las mujeres, porque además es la cifra más alta de feminicidios ejecutados por un hombre a una mujer, por causas que muchas veces tienen que ver con escenarios como amor romántico, lo que ya todos conocemos. Pero hoy las conversaciones también se llevan a las mujeres, se los quiero decir. Yo particularmente tuve entrenadores maravillosos, y lo puedo decir abiertamente. Juan Carlos Osorio fue mi entrenador en Santa Fe, el director técnico principal, un hombre entregado, respetuoso, me entrenó cuando era chiquita, me formó cuando era chiquita y me lo encontré nuevamente en el fútbol profesional. Como tuve por primera vez un hombre que fue mi preparador físico, que fue el primero, y se los digo, miren, yo jugué en Estados Unidos, en Italia, y fue la primera vez cuando jugué en Santa Fe, él era el preparador físico de ese momento, que se llama Borgi, que de hecho sacó 2 libros específicamente para entender el fútbol femenino desde los sistemas cognitivos, deportivos, y hace un libro maravilloso de entender la anatomía de la mujer para su entrenamiento diferenciado. Su nombre, eso no lo hizo una mujer. Yo sí creo también, y lo hemos hablado un poco con Vane, creo que hay una población de mujeres que hoy merece la oportunidad, que también estaría preparado. Si alguien hoy me lo preguntara si tuviera alguna postulación para mujeres entrenadoras, lo diría abiertamente. Conozco a una que creo que hace muy bien su trabajo, que nunca he tenido la posibilidad de entrenar con ella, que se fue siendo asistente técnica de la selección en su momento y que se fue a Chile y que ha sido como la entrenadora revolución en este momento allá, que es Angie Vega. Sí. Y que creo que sus resultados apalancan que más allá de su juventud o no, porque es una pelada, creo, Anne, que tiene como nuestra edad, más la mía que la tuya, ¿no? Pero que es contemporánea y que se ha preparado. Pero también hubo pioneras que han hecho una gran labor para estar ahí. Entonces, creo que las dos serían válidas frente a uno, darle por primera vez la posibilidad de una mujer de estar.
No sé si sea una posición de toma de decisiones al final, porque creería que ojalá la dirección técnica tuviera como esa potestad, porque fíjense que hoy en la federación hay un comité de fútbol femenino, que la verdad, por eso les digo, al margen de lo que nosotras hagamos, que de pronto estamos emitiendo un juicio de valor erróneo, pues no ha sido muy efectivo en Pues muchas claro, también hay un cosas. comité de ética, pero sabemos lo que pasa. Bueno, sigamos, Y hablemos Vane, ahora. yo sé que lo va a complementar. Vale. No, yo solamente lo de las mujeres de T, 100% de acuerdo con Manu. Creo que también hay una tendencia a asumir que entonces todos los entrenadores hombres son buenos. No, hay un montón que tampoco están a la altura de la posición en la que están, Que son muy malos. pero se ven como menos peor, ¿no? Porque es un hombre. Y también es algo con lo que nosotras, de nuevo, muchas de estas cosas les hablamos más de una vez, lo hablamos constantemente. Por ejemplo, pasa con el arbitraje. Cuando una mujer va a pitar un partido de hombres, ay, por favor, que le vaya bien, porque es que, no, Que pite bien no, y porque es ya. que se va a equivocar. Claro. Se va a equivocar muchas veces y se va a equivocar pitándole a los hombres, pitándole a las mujeres. O sea, va a seguir pasando, pero siempre es esta tendencia o esta extra exigencia para las mujeres de poder estar en estas posiciones. La Y, hipersexualización se llama. y Que siempre decimos, qué bueno, pero ay, lástima que sea gay. Uf, qué buena esa, ay, lástima que sea lesbiana. Pero es muy raro Ay. porque fíjense ustedes, la Federación Colombiana de Fútbol, yo creo que fue la primera que tuvo una secretaria general muchísimo tiempo mujer. Celina Sierra Sierra. Muchísimo, pero muchísimo tiempo. Entonces, creo que Colombia fue el primer partido de fútbol profesional que pitó una mujer. Y en aquel momento que no estaba el boom, pues decíamos vieja bruta, como decíamos, este es ciego. No había esa, llamémosla esa caracterización. Y Colombia ha tenido cosas de esas muy Son interesantes. distintas, ¿no? Las caracterizaciones. Claro, Colombia ha tenido Sí, cosas muy pero- interesantes, pero ya sí están, que le vaya bien, que no vaya a meter las patas, que hable bien. Y es muy especial. sí, pero porque a nosotros los errores nos cuesta El doble. el triple. Perdona, Ulla. Como los arqueros. Uno se equivoca y queda súper expuesto, a diferencia de los jugadores o las jugadoras de campo. Pero antes de que sigamos el tema, yo creo que hay algo fundamental que creo que también es la respuesta a muchos de estos problemas, y es a lo que decías de lo de acoso, de evitar el acoso. Creo que el enfoque que le estamos dando al acoso está equivocado. O sea, realmente el acoso es un tema de invasión, de incomodidad a un individuo. Sí, a una Y que persona. no sepamos identificarlo, me parece tenaz. Tenaz. Cuando vivíamos en Turquía, yo viví en Turquía 5 años, y cuando llegué estaba en un colegio internacional británico, pero era gente de todo el mundo. Yo era la única persona que hablaba español. Todo el mundo, o sea, era multicultural. Y el primer ejercicio que nos hicieron en clase fue: nos vamos, para conocernos y conocer cuáles son nuestros límites, nos vamos a parar todos equidistantes en un círculo y nos vamos a comenzar a acercar hasta el punto que tú te sientas cómodo. Todo el mundo tenía una distancia completamente diferente. Entonces, creo que cuando llevamos eso a un escenario profesional, incluso personal, el vaya y abrace al abuelo, vaya y abrace al tío, cuando... Dele por beso al algo papá, dele beso al tío, sí. Exacto, por algo se dice que no, pero el tema es que estas cosas también se aprenden por ambos lados, tanto quien abusa como quien es abusado. Lo más peligroso es cuando no te das cuenta, que siento que pasó un poco en el beso de Jenny, que ella quizás en el momento no cayó en cuenta, se dio cuenta fue después. Lo mismo pasa acá. O sea, creo que al final es un tema de educación. Entonces, tener a mujeres en el staff por esto no soluciona. Pero... Y lo otro que mencionó Manu, que hizo muy bien Borgi, es el tema del estudio que hay detrás del cuerpo de la mujer atleta y del cuerpo de la mujer. A mí me parece una locura pensar que hasta el 2023 las pruebas, los tests que se hacen para, pues, qué tan efectivas son las toallas higiénicas, se hicieron con sangre de verdad. Hasta el 2023 probamos las toallas higiénicas con sangre de menstruación. ¿Con mujeres? Antes se hacía con líquido. Pero es que, imagínense, si esto es un tema de toalla higiénica, algo que todas tenemos que vivir una vez al mes,
todo lo que esto implica y no se ha hecho, ahora imagínense en los estudios hacia el deporte femenino. No hay datos. Gran parte también de la razón de nuestro proyecto Transformándonos es que podamos alimentar esos datos para que cuando preparen a las niñas de 14 años tengan una referencia a cuántos centímetros en salto debería tener, a cuánto, porque casi siempre es lo de los hombres y un poquito menos. No, pues seguramente si ponemos a un jugador de fútbol profesional a saltar al lado de Katherine Ibargüen, pues Katherine va a saltar más. Entonces ese argumento de un poquito menos ya se queda corto. Entonces ese tema del acoso creo que es un tema de educación sexual tremendo, pero que tiene muchas aristas y entre esas también está el estudio de la mujer como tal. Bueno, hablemos de fútbol. Yo sé, no que si quieren seguir hablando de esto, no tengo ningún problema. Que te incomoda menos. No, yo no. Ole. Yo también viví como con 6 mujeres. Mi única... Marica, o sea, media hora de grabación. No, tú dijiste que viviste media hora. ¿Cuánto llevamos? Ustedes dijeron que viviste como con 5 mujeres. 50 minutos de grabación. Bueno, perdón. Pido que no lo corten. 1000 disculpas. No, a mí no me siento incómodo. Lo que pasa es que quería hablar de fútbol. Pero... No. Perdón. Todo se echó a las petacas. La cagué. Bueno, yo he vivido con muchas mujeres. Increíble esto. De construir este proceso. No. Perdón. No sé si lo vamos a... No lo vamos a editar. Asumo. Al natural. Parte de la conversación. Asumo. No, pero quería hablar de fútbol. Podemos seguir hablando y no tengo problema. No estoy incómodo. De hecho, la idea inicial era venir con mi esposa, que es experta en temas de acoso, da muchísimos seminarios de acoso laboral, y siempre con unos temas de acoso sexual, por lo que hay que verlo. Sí, hablé mal y pido 1000 disculpas. Pero quería hablar de fútbol, pero podemos seguir hablando. Por ejemplo, yo no sabía, y que trabajo muchísimo en Santa Fe, no sabía de esa persona que escribió 2 libros que a mí también me interesan. Porque yo sí creo, y no entendí mucho la respuesta de ustedes, yo sí creo que debe ser obligatorio el cuerpo técnico femenino. Simplemente para que lo busquen. Y en ese sentido lo he peleado muchas veces. Acá ninguno de ustedes había nacido, pero Belisario Betancur hace muchísimo tiempo nombró a todas las, que es un poco como la estupidez mía, a todas las viceministras mujeres. Todos eran ministros hombres y todas sus viceministras eran mujeres. Y hasta llega el techo de cristal. Claro, a eso llega. Y si ustedes miran los ministerios ahí, por eso creo que debía haber una ley que dice, si son 14 ministerios, son 7 y 7. Que vamos a perder que hay 8 hombres buenos y hay 6 mujeres buenas, no me importa. Porque uno de los grandes, y lo digo acá en este podcast, nosotros buscamos muchísimos hombres. Nos cuesta trabajo buscar mujeres. ¿Qué decimos? Es que no hay. Sí hay. Pero lo hemos dicho, y de hecho una vez le dije a Martín una cosa que no puedo repetir porque se pone muy bravo. Pero enfrente de Jenny Gámez, además, qué vergüenza. Pero hay muchísimas mujeres valiosísimas que no las buscamos. Y lo digo en el podcast. Está Vlado, está Matador, está Juan Carlos Esguerra, está Oscar Córdoba, está. Pero no tenemos, no es valor, nos parece más fácil, pero si nosotros hubiéramos puesto una regla, un hombre, una mujer, siempre iba a haber un hombre y una mujer. Entonces, y en eso lo estoy extrapolando, es que es mucho más difícil salir a decir, miren, es que tiene que ser técnica. No hay, sí hay. Sí hay gente que hable en el podcast mujeres, claro que hay. Nosotros buscamos un caricaturista, pues busquemos a Silvia Cherasi, que no sabe de fútbol. No importa, esto es otro fútbol. Entonces, y esa sí es una idea que tengo yo, que no me la defienden, creo que ni las mujeres, debe ser, aún, no por temas de acoso y tienen razón, pero aún en temas de oportunidades, tiene que ser obligatorio para que las busquen. Si no, es imposible. Mi universidad tiene más mujeres que hombres en mi facultad de Derecho. Y todavía sigue siendo más fácil para los hombres y sigue habiendo más profesores hombres que mujeres. Lo dije ayer en una reunión del departamento. Entonces, en ese sentido, yo creo que la obligación para mí es absolutamente necesaria. Yo creo que es pero más creo que se llama ahorita, que es como un balance. Pero ¿por qué no lo podemos haber hecho nosotros en el podcast? No, tiene toda la razón. Yo por eso digo, si hubiéramos dicho es 1 y 1, ustedes hubieran estado acá hace 2 años. Porque es que además, y lo digo también acá abiertamente,
yo por lo menos, o bueno, con Andrés también, nosotros trabajamos bastante con Nuevo Fútbol en algunos proyectos y venimos siguiendo lo que ustedes hacen muy de cerca, con Transformándonos y con División Avanza, que también quería que habláramos de eso. Lo están logrando muy de cerca porque yo creo que uno de los problemas duros del fútbol en Colombia y del desarrollo del fútbol en general es que en Colombia no hay una tercera división. Y Colombia fue en el fútbol femenino el único país clasificado al mundial o clasificado a octavos, creo, de ahí para adelante, que no tenía una liga que durara todo el año. Y al mismo tiempo es el único país dentro de los primeros 25 del ranking FIFA del fútbol masculino que no tiene una tercera división. Entonces el fútbol amateur realmente está, y sobre todo por lo menos para el fútbol femenino. No tienen espacio. Yo creo que no lo quieren abrir porque pues, para eso está el fútbol, pero no lo quieren abrir. Espacio. Pero, ¿cómo han logrado ustedes, era mi pregunta de eso, Iba, con División Avanza y con Transformándonos, lograr pues semejante cambio que han logrado y semejante acción que han logrado con el fútbol amateur femenino en Colombia? Manu. Pues la verdad, yo no sé No, si... Manu y Micha han estado mucho más al frente del tema que yo. Yo he estado más alejada por el fútbol también, pero arranca, Manu. Yo eso se lo respondería un poquito desde... Saben, hace algunos años cuando empezamos este camino, tal vez pudimos haber caído en la victimización y lo digo con mucho respeto, pero siempre lo digo que mi palabra no se utilice en otros contextos. Pero es más fácil siempre victimizarse. La victimización también se vuelve una posición muy cómoda. Es una buena herramienta. No porque no hayan desigualdades, pero lo quiero decir solo en este contexto. Y nosotras, a partir de todas las anécdotas como las que les contamos ahorita con Van y las que empezamos a evidenciar con Mitch, nos dimos cuenta que ese era un camino que no tenía salida y que además nos ponía en una posición que no queríamos. Miren, nosotras hemos abanderado esta causa no desde la caridad, sino desde la sostenibilidad, porque nos rehusamos a ser abordadas desde la caridad. Cada vez que llegamos a una empresa, a una organización, a un potencial patrocinador aliado, le decimos, por favor, no nos llamen por responsabilidad social. Invítenos a tener una conversación con su director de marketing, con su director de mercadeo, porque esto es un tema de rentabilidad, no de caridad. Porque si usted lo sigue abordando desde la caridad siempre tiene un límite. Y es que lo gratis a nadie le gusta. Y cuando arrancamos, nosotros teníamos un gremio que, me acuerdo que alguna vez nos dijeron, no, Vane, vamos a hacer una marcha con pancartas al frente de la federación. Iván y yo decíamos, ¿qué vamos a lograr con eso? No porque, perdón, no, nuevamente, yo salgo a marchar, lo hago, pero creo que hemos tenido otra posición para generar argumentos, para investigar, para traer conversaciones sobre la mesa. Nosotras llegamos a diseñar lo que era un modelo de liga profesional con todo. Miren, Van estudió comunicación y periodismo, yo negocios y psicología, Michelle es socióloga y política. Y estas tres no sabíamos mucho de deporte, solo lo empírico, porque Van y yo que somos futbolistas, Michelle es tenista, pero en ese alto rendimiento nos dimos cuenta que podíamos replicar los modelos que ya existían. Es que, a ver, esto no es tan complejo, la rueda ya está inventada en algunos lugares, no perfecta, porque eso no existe, pero nosotras empezamos a estudiar esos modelos que habían tenido cierto éxito, porque esto tampoco todavía nadie se lo ha inventado el deporte femenino, eso es un tema que trasciende el deporte, tiene que ver mucho con las facetas culturales que estamos viendo acá, pero empezamos a replicar. Y fue tanto que diseñamos un modelo de una liga profesional en el 2020 para lo que era un poco esos 5 años en adelante. Lo llevamos al ministro en su momento, a Ernesto, Fernando estaba recién llegado en su momento a la presidencia de mayor, mejor dicho, solo cacareamos todo lado. En una de las anécdotas también, alguno de los grandes dirigentes nos dijo, si no le pongo el nombre, pues porque no quiero que a nadie se le pongan las orejas rojas y además lo aprecio. Con Vane y Mitch lo apreciamos. A pesar de todo. Pero nos dijo, no, me lo quiero robar. Y nosotras le respondimos con total cariño, porque esto tampoco es que nos vamos a volver millonarios. No, esto lo hemos hecho de verdad,
con un propósito de vida, le dijimos, no te lo robes, pero por favor impleméntalo. Es decir, coge la planeación estratégica porque hicimos un balance financiero, porque cogimos unos modelos deportivos, porque aseguramos unas garantías. Le dijimos, coge el modelo y aplica. Eso no pasó. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente no queríamos combatir, nosotras no queremos combatir el sistema, nosotras queremos demostrar que el sistema se volvió obsoleto, que eso es completamente distinto. Tremendo. Y que en el escenario en el que tú empieces a subir la vara, ya después sea por envidia, por ego, por lo que sea, no importa la emoción perturbadora que despierta, al final ya no nos importa. Pero cuando tú empiezas a subir la vara, empiezas a mandar unos, digamos, empiezas a mandar banderazos y dices, ve, hay alguien más que lo está haciendo, Claro. hay alguien más que está dignificando, hay alguien más, miren, y se los puedo decir, cuando nosotras creamos Transformándonos, nos habíamos quedado muy cortas, nosotras lo creamos pensando en el deporte profesional y obviamente pues nuestras colegas que eran las más afectadas arrancamos sí pidiendo mercados, hicimos una alianza con Presidencia en su momento para que nos dieran 100 mercados porque cuando empezamos a llamar en pandemia una a una las peladas ni siquiera, de verdad muchas de ellas no tenían ni siquiera con qué comer, así eso suena amarillista, lo digo abiertamente porque es un hecho. Nos dimos mucha pela porque muchas de nuestras colegas no tenían que comer cuando no tenían contratos. Y empezamos así, después nos dimos cuenta que para cambiar un poco ese sistema teníamos que generar otras plataformas. Y ahí nace particularmente División Avanza, y División Avanza no es la competencia de la Liga Profesional, División Avanza es el complemento de lo que hoy tiene un vacío importante, y es que cuando la liga se termina, muchas de nuestras colegas pues quedan, como le explicaba Vane, no solo sin competencia, sino también en el aire. Se vuelven nuevamente NNs, vuelven un poco a las premisas, ¿qué hago? A la incertidumbre de ¿me van a contratar? ¿No me van a contratar? Aquí hemos buscado dinamizar el ecosistema. Este año vamos a tener 24 equipos. Eso, pues primero es más de los que hoy se tuvieron en la liga. Vamos a estar en Bogotá y en Medellín. El próximo año nos vamos para otra ciudad en América Latina, pues porque al final esto es un movimiento, nosotros hablamos de movimiento, no de un torneo, y nos hemos dado cuenta que a nivel LATAM las condiciones son similares. O sea, la realidad de nuestras colegas en Chile, en Argentina, es la misma vaina, con otro nombre, Paraguay con otro puede ser sindicato, peor. con otro, pero es la misma vaina. Entonces, ¿qué hicimos? Todo eso que estábamos buscando para la liga profesional, que eventualmente, pues, no nos invitaron a ser parte, no. Nosotros tenemos relación cordial con todos ellos, y lo digo abiertamente, no, en cualquier momento podemos hablar sin ningún problema. Además, pues porque particularmente, pues Vane sigue en la cancha. Y Michi y yo trabajamos hoy en el Ministerio del Deporte. Entonces, nuestras conversaciones de verdad son sobre argumentos. Pero lo que hicimos es demostrarle a un patrocinador con total transparencia, no solo en qué inviertes, ni esas toneladas de millones que sé que desafortunadamente todavía se exigen por los modelos de patrocinio, sino que inviertes, pero además que ganas. Nosotros el año pasado, por eso les digo, al margen de la caridad, cuando empezamos a vender este modelo, el año pasado generamos en División Avanza 2022, primera versión, un ROI en términos de free press, de ahorro versus pauta publicitaria de 1.089 millones de pesos. Salimos en CNN, en ESPN, en Winsport, en Caracol, en todos los grandes y en todos los especializados. Porque lo que le queríamos llegar a las organizaciones de cualquier tipo, vean, tenemos de todo. Nuestro naming hoy es División Avanza Rushford porque fueron los primeros que creyeron no en División Avanza, sino en Transformándonos. Y cuando les presentamos el modelo, nosotros les dijimos, ustedes van a aparecer en todos los medios que de pronto por la limitancia, la razón de que puedan estar, y lo vamos a hacer orgánicamente desde esta plataforma, todo lo que usted pague en publicidad, inviértalo acá, páselo si usted quiere por responsabilidad integral y por publicidad, y nosotros se lo monetizamos. Entonces, eso es un poco lo que hemos hecho con todos. Hoy trabajamos en las APP, es decir, División Avanza sí es un proyecto privado de una sociedad que es Transformándonos y Nuevo Fútbol, pero adicionalmente linkea lo privado y lo público. Hoy, uno de nuestros patrocinadores principales es el IRD, en cabeza de su directora, que es una abanderada de estos temas de género. Entonces le dijimos, venga, tenemos un proyecto. De hecho, de ahí nacen las ideas de la cancha del estadio. Nosotras, Vane, Michi y yo, llevamos esa idea, no como la crearon ellos con el torneo, pero sí la idea de la continuidad en su momento. Y Blanca lo materializa muy bien en un torneo maravilloso que hace el IRD, que tiene 119 equipos. Pero además nos dice usted qué necesita. Entonces le dijimos, necesitamos los mejores estadios que usted tenga para disputar este torneo. Y ella lo que hace entonces,
hace una remisión, nos tarifa y dice, venga, esto costaría, si lo hago para un tercero, cuesta tantos millones, hagamos un canje por servicios y se entiende como una articulación frente a una causa que estamos abanderando, el ODS 5 de la equidad de género. Es decir, a todos hemos llegado porque todo el mundo necesita algo. Y lo que hemos intentado entender es qué necesita el que está allá afuera y qué le interesa, porque algo que nos ha llamado mucho la atención, se los queremos decir, cuando empezamos esta investigación, Deloitte había sacado un informe maravilloso donde decía que el deporte femenino tenía una curva de rentabilidad que estaba en ascenso, que podía llegar a ser desde el 39% anual. ¿Quién no quiere tener esa curva de rentabilidad en cualquier negocio? Es que... Pero eso quiere decir, señor. No, dale acá, yo ya te meto la cucharada. Para cerrar, lo que queríamos decir a la gente, esto lo dice una former player, que es Sebi Wamba, que lo dice muy bien, y es, nosotros nos apropiamos esa frase de ella que nos pareció revolucionaria. No queremos que la gente invierta en el fútbol femenino porque crea que es lo correcto, porque, ay, pobrecitas, venga, ¿no? Sino porque es algo inteligente. Y así lo hemos intentado vender como algo inteligente, como una inversión y no como un gasto. Es que lo que uno tiene que decir... ¿Entienden por qué decimos que esto es un acto pedagógico? O sea, porque es que no muchas veces las cosas son como son porque no se conoce algo diferente. Y, por ejemplo, en esta liga, donde nos cruzamos en el hotel nuestro de concentración con los equipos que jugaban contra los hombres de Nacional, entonces nos cruzábamos con ellos y nos sentábamos a hablar con varios, incluso con sus directivos, y es que no lo ven. Ellos no ven esta oportunidad. No. Entonces tampoco puedes exigir algo que sabes que las otras personas no conocen por X, Y, Z motivo. No lo ven. Y nosotros podemos llegar a todas estas conclusiones porque nos sentamos con cada, digamos que parte del ecosistema para entenderlo. Cuando montamos a la idea inicial de Visión Avanza, nos sentamos con varios presidentes y les dijimos, venga, explíquenos cuáles son los gastos para un día de partido. ¿Quién paga qué? Nos explicaron que el transporte lo paga, es como una cortesía del equipo local que le paga al equipo visitante. ¿Cuánto cuesta abrir tal estadio? Si lo abres de noche, en la tarde, la ambulancia, ¿por qué no salen todas las tribunas? Todo esto los teníamos que entender para poder realmente sacar argumentos, porque, de nuevo, no es desde la caridad, sino desde hechos y números como tal. Es un acto pedagógico y ojalá esto sea una gran invitación para que también desde las universidades, que son quienes en teoría forman a quienes más adelante van a tomar este tipo de decisiones, tengan la valentía de tener la visión a futuro. Y creo que es algo que en sí le falta mucho a Colombia. Nos da mucho miedo imaginarnos y crear lo que no hemos visto todavía. Es que desde el punto de vista de negocios, no creer en el fútbol femenino o en el deporte femenino es muy torpe. Es como decirle a Coca-Cola que solo promocione para hombres. Es perder el 50% del mercado. Es decir, el fútbol, y uno lo ve también en las gráficas de Deloitte, tiene un mercado hoy en día sin mujeres, es un mercado maduro. Ya no puede crecer más. Ya llegó, y tal vez con Messi ahora, ya llegó a su grado de maduración mayor. Ya no va a haber más. Pero hasta hace muy poco están ignorando al 50% de los consumidores. Consumidores que observan o consumidores que juegan. Entonces la pregunta que uno le hace, y uno lo ve, y hay hubo muchísimos negocios que hasta ahora se dan cuenta. Arturo Calle hasta hace apenas 3 años sacó ropa femenina. Es decir, ignorar el 50% de la población no es torpe. Y yo en eso estoy de acuerdo. No lo haga como caridad, hágalo como negocio. Yo alguna vez hablé, yo no sé si ustedes conocen, una abogada, Carolina Gil, vive en Medellín, fue de las primeras con las que hablé de fútbol. Yo le decía, es que no nos apoyan. Yo le decía, compren el fútbol profesional. No sé cuánto valga, pero vayan y dicen en la federación, ¿cuánto necesita? Présteme nombres, colores y compartir estadio. Porque yo siempre tengo unas ideas un poco más rudas para que las mujeres puedan estar. Yo digo, si no hay doblete femenino masculino, el estadio les cuesta el doble. Y entonces ya obligan a los equipos a tener fútbol femenino. ¿Cuánto le cuesta abrir el estadio a Millonarios si va solo? Me estoy inventando, 30 millones de pesos. Listo, yo como IRD le voy a cobrar 30 más si va solo. Y esos 30... Pero sabes, por ejemplo, algo que eso también era de las opciones que teníamos sobre la mesa, y se lo aprendimos a los Portland Thorns, a las mujeres en Portland, que muy bien explican
ellas fueron las que más crecimiento tuvieron Claro, en su público, creo que fue en 2019, si no estoy mal, 2020, porque fue uno de los casos de estudio que en el tuvimos mundo, claro. para transformándonos inicialmente, la NWSL y la Bundesliga, y ellos decían, nosotros somos hermanos, no somos los mismos que los hombres. ¿Y por qué lo miramos así? Porque entonces es imposible poder llevar un registro del crecimiento de. Por ejemplo, cuando se juega doblete, no sabemos cuánta gente va al fútbol femenino. Entonces Eso. tampoco tienes como argumentar después a tus patrocinadores, miren, tantas personas fueron al estadio para ver Claro, pues pero lo que ustedes están patrocinando. Redes sociales, las redes sociales se monetizan un montón, pero si tú no tienes la página del equipo femenino, no tienes cómo mostrar el crecimiento. El público del equipo masculino, del fútbol femenino, es muy distinto al masculino. Claro. Entonces, eso ha sido una de las grandes lecciones de por qué deberíamos separarlo, incluso para los dobletes. Lo que pasa es que si no te hacen el doblete, te meten un lunes a las 8 de la mañana el partido de fútbol profesional. Yo lo digo es porque acá toca empezar a amansar bestias. Ey, déjame jugar en un horario normal, en un horario adecuado. Claro, lo ideal es que jueguen solas. Lo ideal es que pase como pasa en gimnasia. Que los dos, en gimnasia olímpica, los dos son absolutamente competitivos y son absolutamente distintos. Pero hay la misma cantidad de personas van a ejercicios de piso de mujeres que de hombres. Claro, pero es que estamos empezando. Y si ustedes no obligan, y yo soy de la teoría, y seguramente soy un bárbaro aún frente a ustedes, si ustedes no obligan a que los que toman las decisiones se metan con el fútbol femenino, no lo van a hacer, no van a buscar una técnica mujer, no les interesa porque es más fácil decirle a los 4 que están ahí, hombre, usted sabe entrenar, entonces para que digan lo que dice Vanessa. ¿Cómo se entrena? Como los tipos, pero un poquito menos. Y a mí eso me molesta. Pero bueno, Manu, Vanessa, mil disculpas por mi patinada, pero ustedes son maravillosas. Yo creo que es el podcast para mí más interesante que hemos tenido. Yo no las conocí, yo a Vanessa sí la conocía, de hecho estuve acá, pero pues la idea no es hablar de Vanessa por Vanessa y ya sabemos de qué estamos hablando. Es maravilloso lo que están haciendo. Cuenten conmigo en temas de jurídicos que algo manejo. Las felicito. La forma en que entienden el fútbol femenino, la forma en que lo ven, la ausencia de búsqueda de paternalismos o de lástimas y el entendido de que este es un fútbol para todos, que es otro fútbol, como suena nuestro podcast, pero de verdad para mí es una sorpresa maravillosa. No conozco mucho, tengo que admitirlo. El fútbol en general ya me aburre, he visto mucho y cada vez me parece más aburrido en muchas cosas, y eso que no hablamos de todos los temas de la federación, que ya lo hablamos con Laila, pero de verdad las felicito de corazón. Ustedes son maravillosas, son mujeres preparadas, son mujeres que entienden del negocio, son futbolistas, que ese es otro de los sueños que no hemos podido tener mucho. Ustedes ya salieron por un camerino y quedaron campeones en fútbol profesional. La mayoría de los que estamos acá somos unos frustrados. A mí me hubiera gustado ser futbolista profesional, no creo que hubiera alcanzado, creo que Martín sí, pero pues ustedes son maravillosas. No tengo otra. Las felicito. Cuando quieran, los micrófonos están abiertos. Podemos hablar más duro, menos duro. Yo quería que viniera mi señora, que también habla mucho, sabe muchísimo, sobre todo en temas de género laboral, porque le ha tocado lidiar con gremio de pilotos en Cerro Matoso, con sindicatos de palmeras. Entonces entiende muy bien esos temas. Me hubiera gustado que solo hubieran estado ustedes 3, pero desafortunadamente están en una audiencia. Nada. No, yo me quito el sombrero. Meto la cucharada ahora. Son maravillosas. Sí, yo sí lo he seguido un poco más de cerca. Y yo sí creo que un modelo estilo tenis, para no hablar más lejos, en donde la WTA y la ATP se manejan. Pero ganan más del doble los hombres. Sí, yo creo que, claro, pues es una lucha que hay que dar. Y creo que por eso mismo, y con División Avanza, que es lo que he podido seguir de cerca, lo sigo, me parece una locura. También me parecen, exacto, de admirar lo que hacen con
pues no sé, Manuela es del ministerio, Vanessa, que yo lo decía Andrés, que Vanessa pues por ser Vanessa y Michelle por ser Michelle. Creo que me parece una locura, entonces en verdad felicitaciones. La última pregunta, Manu, ¿de qué juegas? Volante. De volante 10. Correcto. ¿Te pegaban? Uf, tengo 14 fracturas. Ah, ese es el problema. Ok, ella también pegaba. Ajá. No, a mí, ¿sabe qué me impresiona que pega? Esta niña Guzmán que va para el Bayern, me fascina, pero pega, esa mujer pega, entra a la cancha y le pega al árbitro. Es maravillosa, a mí me encanta. Yo la vi las 2 veces que entró, me divertí porque además, aquí, yo hubo no me acuerdo cuál equipo, pero le sacó la mugre como a 4, que yo creo que la miraban y se asustaban. Una última pregunta que tengo una duda, porque además soy alguna jugadora. Cuando jugaron contra Irlanda, que me pareció divertidísimo, que las irlandesas se retiraron, ¿el fútbol colombiano femenino pega mucho? Sí, yo me atrevería a decir que sí es bastante agresivo, pero juegas. No, lo que pasa Pues es que yo creo que es muy latino. Yo nunca había visto que un equipo se retirara de un partido amistoso porque el equipo del frente les pegaba. Y me pareció muy divertido porque yo no sé quién fue que dijo, pero dijo son unas nenas. Me pareció divertidísimo. Una jugadora, sí. Una jugadora, son unas nenas. Que se supone que, pues, sí, lo son. Pero yo, y es lo último ya, me gusta mucho como Ana María Guzmán arranca a patinar, marica. Una patinada bárbara. Yo me miro aquí con Luis. No. Es lo último, es que pegan y pegan duro. La pregunta es si es, porque uno sabe que los italianos pegan. Uno sabe que hay unos equipos que pegan. ¿Las colombianas pegan? Yo me atrevería a decir que lo llevaría a regiones. Como para no decir más. Y si alguien nos escucha del gremio, lo va a entender muy bien. Ah, bueno. Pero sí hay unas regiones donde la pata es un poco más brava. Pero como en el fútbol masculino. Sí, claro. Que en el Pacífico pues son más pata brava. Pues porque tienen un físico mucho más exuberante. En Antioquia tocan más y juegan más rápido. Claro. Normalmente los goleadores vienen de la costa Caribe. Pero es que a mí, yo nunca había visto eso y no sé si alguien sabe que un equipo se retire porque el del frente les pega. Me pareció por lo menos curioso. Pero bueno, muchas gracias. Oigan, sí, verdad, muchas gracias. Muy buena la conversación. Las felicito. Y en verdad también admirable lo que decíamos ahorita de que se le mían a hablar de todo. Tanto así que ponen aquí a patinar al hombre. Entonces me parece una locura. Pero bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Luis también me hace jetas.